Buenas tardes a todos, a todas. Agradecido por la espera, agradecido también por su disposición a conectarse ahora a esta hora de la tarde en este webinar sobre los programas de estudio de EPJA de lenguaje y matemática para los niveles de NB2 y NM1. Contarles que estamos realizando una seguidilla de webinars, ¿cierto? De encuentros con profesores, con profesoras, con equipos técnicos, coordinadores, etcétera, etcétera, del mundo de EPJA, a propósito justamente del desafío que se nos viene el próximo año 2026 en relación a la implementación, ¿cierto? De las nuevas bases curriculares de EPJA. Y en ese sentido, ¿cierto? Este webinar se suscribe justamente en ese ciclo. Pasar el aviso, por supuesto, también que vamos a tener durante esta semana otros webinars. De hecho, ya mañana tenemos planificado dos webinars, uno en la mañana, uno en la tarde, ¿cierto? Para la asignatura de ciencias, también justamente para los niveles de N2 y NM1. El día viernes también tenemos programado durante la mañana un webinar sobre programas instrumentales. Vamos a estar conversando sobre los programas de educación financiera y también de pensamiento computacional. Lo señalo justamente para que ustedes también puedan ayudarnos a difundir esa información y para quienes estén interesados, por supuesto, dejarles cordialmente invitados. En relación al webinar que nos convoca en este momento, quisiera comentarles que vamos a tener la presentación, ¿cierto?, de dos profesionales de acá del equipo de la unidad de currículum y evaluación. En primer lugar, vamos a tener a Karen María Ángel, ¿cierto? Ella es profesional externa acá del equipo de lenguaje. Nos va justamente a apoyar en la presentación de los programas de EPJA de NB2 y NB1. Y también nos va a acompañar María Francisca Barca. Ella es profesional del equipo de matemática de acá de la UCE y nos va a acompañar precisamente con el programa de matemática tanto de NB2 como de NM1. También nos acompaña Pablo Lavarría. Ella es profesional de acá de la unidad y está a cargo justamente de gestionar todo lo que tiene que ver con EPJA en relación al currículum, particularmente sobre estas nuevas bases curriculares. En términos metodológicos, señalarles que vamos a tener una presentación de alrededor de 35, 40 minutos y vamos a dejar un espacio también para poder responder algunas consultas que ustedes tengan. Les pediría allí que pudieran señalar esas consultas a través del chat. Es la forma justamente que tenemos para poder recoger esas dudas, ¿cierto? Y dejarnos un espacio para poder responderlas al final del webinar. Finalmente señalar de que este webinar va a ser grabado y va a ser colgado justamente en la página web de la unidad de currículum y evaluación y también en su canal de YouTube para todos aquellos que no puedan justamente poder conectarse a esta hora de la tarde, sí puedan verlo posteriormente y se puedan informar, ¿cierto?, de lo que nuestras expositoras nos tienen que señalar. Hasta aquí quedo yo, doy el paso a Francisca, doy el paso a Karen para que puedan iniciar su presentación. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todas y todos. Reitero los agradecimientos por estar hoy en este webinar que vamos a hablar acerca de los programas de estudio EPJA, lenguaje y matemática, específicamente NB2 y NM1. Vamos a comenzar primero con un panorama general sobre cómo se organizan las bases curriculares para educación de personas jóvenes y adultas. Como vemos en esta diapositiva, hay ciertos componentes que son esenciales. Por un lado, están las habilidades del siglo XXI, que son transversales a todos los propósitos y funcionan como un aprendizaje que queremos lograr en toda la educación de personas jóvenes y adultas. Además, están los otros dos componentes que aparecen a la derecha, que por un lado son los objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes, que son el núcleo del aprendizaje, y también están los conocimientos esenciales que van al servicio de lograr estos objetivos. Estos dos componentes nos van a permitir lograr una gran idea a largo plazo. Vamos a profundizar en cada uno de estos componentes antes de llegar al programa mismo. Cabe recalcar que las bases curriculares para personas jóvenes y adultas está disponible en la página web de curriculumnacional.cl. ¿Cómo se organizan entonces las bases curriculares de EPJA? Tenemos esta triada que era la que les mostraba en la diapositiva anterior, donde se forma este triángulo del comprender, saber y hacer y ser, que es propio de estas bases curriculares. Esta se conforma de estos tres componentes. En una primera instancia tenemos estas grandes ideas,
que son conceptos, principios y teorías que se espera que las y los estudiantes comprendan en cada nivel a partir de los conocimientos y habilidades del currículum. Estas apuntan a comprender para qué se aprende. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del nivel 2 de matemática que nos dice el movimiento de figuras 2D permite describir, medir y comparar características invariantes de los objetos. Si nos fijamos, esto no está redactado como un objetivo de aprendizaje, sino que nos permite comprender para qué estamos aprendiendo esto. En este caso, ¿para qué vamos a aprender figuras 2D? ¿Qué nos permite este conocimiento, estas habilidades, estas actitudes? Entonces, como mencionaba, las grandes ideas son a largo plazo y se desarrollan en cada una de las asignaturas. Por otro lado, tenemos el conocimiento esencial. Este se enmarca en el saber. Se refiere a una red conceptual que es coherente y rica en conexiones y que permite construir la comprensión del fenómeno y del mundo. Entonces, son el contenido, son los saberes que los y las estudiantes deben comprender, deben conocer para lograr los aprendizajes de cada una de las asignaturas. Y finalmente, esta triada está compuesta por los objetivos de aprendizaje de habilidad y de actitud. Estos corresponden al núcleo del aprendizaje. Estos objetivos definen los aprendizajes terminales esperables para cada asignatura en cada nivel educativo y que abordan qué cosas debería hacer o ser el estudiante a partir de los distintos conocimientos que ha ido adquiriendo. Por lo tanto, esta triada o este triángulo compone de todos los objetivos que se deben construir en cada uno de los niveles educativos. Aquí vemos cómo todo esto se configura en un engranaje. Los distintos componentes interactúan. Como vemos en este modelo, el núcleo, esto que está rojito, son los objetivos de aprendizaje de habilidad y de actitud. Pero para que este engranaje funcione, se requiere de todos los otros. Como vemos aquí, tenemos los azules, que son los conocimientos esenciales de cada una de las asignaturas, pero también tenemos estos amarillos, que son temas de profundización. Estos temas de profundización permiten contextualizar el aprendizaje a tanto los contextos como también las distintas asignaturas, y toda esta máquina con el apoyo de las habilidades del siglo XXI nos van a permitir lograr a largo plazo la comprensión de esta gran idea. Esto es un resumen de lo que proponen las bases curriculares. Ahora vamos a entrar a qué es lo que entendemos por el programa de estudio, que es lo que vamos a presentar más en detalle en esta presentación. Los programas son un documento técnico-pedagógico que se construye como una propuesta pedagógica que busca implementar el currículum de la asignatura o de un nivel educativo específico. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que orienta cómo se deben implementar las bases curriculares en aquellos establecimientos que no han optado por la elaboración de programas propios. Entonces, si no hay programas propios, van a utilizar estos programas que el ministerio pone a su disposición para cuyos componentes apuntan a una serie de actividades que permiten lograr los objetivos de aprendizaje de cada nivel y de cada asignatura. Como mencionaba, estos son sugerencias de implementación y recomendaciones metodológicas, pero es importante que cada profesor, cada docente pueda contextualizarlo con nuevas actividades o con nuevas propuestas para lograr efectivamente los objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles y asignaturas. ¿Cuáles son los elementos centrales que componen los programas de estudios de EPJA? Tenemos algunos elementos que son comunes a todas las asignaturas y tenemos otros componentes que son específicos para cada una de las asignaturas. Si vamos a los que son generales, primero hay unas consideraciones generales. Estas consideraciones nos entregan información sobre el perfil de egreso, es decir, qué es lo que queremos lograr cuando las y los estudiantes terminen este ciclo educativo, como también orientaciones para la contextualización curricular y para la inclusión y la diversidad. También hay otro punto que son las orientaciones pedagógicas, que son particulares para cada una de las asignaturas, entregando orientaciones didácticas y pedagógicas a los módulos obligatorios y electivos.
Luego tenemos los que son más específicos, que son los propósitos formativos de cada una de las asignaturas, el enfoque de las asignaturas, estas orientaciones didácticas y pedagógicas, y finalmente los módulos, que se componen en módulos obligatorios y electivos. Todos estos componentes los vamos a ver más adelante en la presentación cuando veamos ejemplos específicos de la asignatura de lenguaje y de matemática. Pero hablemos de la organización modular. Como les comentaba en la diapositiva, los programas de cada nivel y de cada asignatura se componen de 4 módulos obligatorios y 2 módulos que son electivos. En los módulos obligatorios se organizan todos los objetivos de aprendizaje junto con los conocimientos esenciales y las grandes ideas para cada uno de los niveles. Y luego se presentan 2 módulos electivos, que como se menciona, estos permiten profundizar en el aprendizaje de los objetivos, los conocimientos y las grandes ideas que ya se trabajaron en los módulos obligatorios, pero permiten ir un poquito más allá, estableciendo ciertas metodologías específicas. Hay uno que es para aprendizaje basado en la resolución de problemas y otro que es en aprendizaje basado en proyectos. Entonces, como les decía, nos permiten profundizar en el desarrollo de las habilidades y los objetivos de cada nivel y de cada asignatura en específico. Ahora vamos a entrar a los ejemplos propios de las asignaturas y para ello le voy a dar el pase a mi compañera Karen, que les va a hablar sobre los ejemplos de lenguaje y comunicación. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes. Mi nombre es Karen María Ángel. Soy profesional de apoyo externo en la unidad de currículum y evaluación. Y hoy contarles que estamos presentando los programas de estudio de EPJA del nivel 2 de educación básica y el nivel 1 de educación media. Recordar también que estos documentos curriculares son una bajada, una propuesta y una orientación respecto a las bases curriculares vigentes que ya están publicadas y que por lo tanto ya están en condiciones de ser utilizadas, y que este es un documento que ya podrán encontrar más adelante y que podrán también utilizar. Lo primero es indicar que el propósito formativo en el caso del lenguaje es desarrollar habilidades comunicativas fundamentales, expresar ideas, participar informadamente, desarrollar el pensamiento crítico y fomentar el gusto por la lectura y el uso del lenguaje en contextos cotidianos, laborales y sociales. Esto implica que el propósito formativo en la asignatura del lenguaje tiene que ver con la capacidad de los estudiantes de utilizar distintas formas del lenguaje, participar de distintas instancias de participación en torno a géneros discursivos que les permitan interactuar con otros y con otras, que les permitan participar de discusiones sociales, que les permitan leer textos que circulan, que les permitan formarse opiniones y compartirlas, y por lo tanto tiene que ver con ejercer estas habilidades más que aprender sobre estas habilidades de una manera más memorística, ¿no? Por lo tanto, el enfoque que adopta la asignatura es un enfoque primero que todo cultural y luego comunicativo. Es cultural en el sentido que la lengua y la literatura se entienden como prácticas y productos culturales y que promueve el conocimiento de diversas culturas e identidades. Y en ese sentido, cabe destacar que no se trata de reconocer que exista una cultura superior o mejor que otras, sino que se trata de reconocer que las culturas son diversas y tienen todas cabidas en una sociedad pluralista donde estas culturas pueden alimentar distintas maneras de entender el mundo y de entendernos entre las personas. Por su parte, el enfoque comunicativo tiene que ver con la participación en situaciones reales de lectura, escritura e interacción oral, y por lo tanto tiene que ver con situar a los estudiantes en instancias de participación que sean genuinas, auténticas y cada vez más sofisticadas, de modo que empiecen a adquirir las maneras, los modos de interactuar y de participar de esas instancias que sean cada vez más formales, por ejemplo, más ricas de manera, en términos de lo léxico, más ricas en términos gramaticales, más sofisticadas en términos textuales, y que por lo tanto se amplíe el repertorio lingüístico y discursivo de aquellas herramientas que tienen para participar en distintas instancias sociales. Bueno, finalmente el enfoque comunicativo fomenta la autonomía y la confianza comunicativa para que ellos también puedan participar de instancias tan cotidianas como una entrevista de trabajo quizás, o
o instancias que quizás no son tan próximas a su contexto cotidiano como una conversación habitual, sino que requiere quizás de un poco más de autonomía y si ustedes quieren, de autoestima respecto a las propias capacidades de comunicarse. Las orientaciones didácticas y pedagógicas de los programas en lenguaje tienen que ver primero con la fluidez en el uso del lenguaje. Generalmente esto se asocia más al lenguaje escrito y tiene que ver con adquirir esta fluidez lingüística a partir de una práctica constante y de un buen modelaje. El modelaje sitúa al docente en un rol clave, ¿no? Donde es importante que seamos capaces de ser como ejemplos de estas buenas prácticas. Por su parte, el vocabulario requiere una enseñanza explícita del significado de las nuevas palabras y de estrategias para llegar al significado, para poder inferir significados de palabras desconocidas a partir del contexto y también para poder utilizar estas nuevas palabras de manera correcta en determinados textos nuevos y en contextos diferentes a los originales. En cuanto a hábitos de lectura, es importante que exista la formación de comunidades lectoras que hablen sobre lo que leen, de tal manera que la lectura no sea vista como un hábito aislado que queda solamente en el acto de pasar las páginas, ¿no? Sino que además tenga esta capacidad de hacernos encontrarnos con otros en estos significados compartidos. Y finalmente la escritura creativa, que se fomenta a partir de darle importancia a estos espacios semanales de escritura más libre, donde ellos pueden desarrollar bitácoras, portafolios y otros documentos que les permiten llevar un registro y también ir viendo ciertos progresos en su propia escritura. Acá vamos a ir viendo un ejemplo de los módulos. Como decía Francisca, tenemos módulos obligatorios y módulos optativos. A la izquierda de la pantalla van a estar viendo la estructura del módulo y a la derecha vamos a ir revisando el ejemplo. Entonces, al inicio de cada módulo obligatorio se van a encontrar una visión panorámica que va a presentar primero la gran idea, en este caso que la literatura nos permite explorar cómo el lenguaje construye identidades personales y culturales. Nos van a presentar los objetivos de aprendizaje, nos van a presentar los conocimientos esenciales, que es donde reside la mayor carga teórico-conceptual respecto a lo que vamos a enseñar, y el tiempo estimado que vamos a utilizar en este módulo obligatorio. Luego vamos a encontrar el propósito. Se nos va a señalar qué vamos a hacer y para qué en torno a los objetivos de aprendizaje propuestos. En este caso, por ejemplo, hay un vínculo explícito con el desarrollo de actitudes del siglo XXI en el ámbito de las maneras de pensar y herramientas de trabajar y maneras de trabajar, y al mismo tiempo nos está señalando que estamos abordando la habilidad de formular interpretaciones de una obra. Por lo tanto, se nos señala que explícitamente vamos a trabajar para analizar en vías de poder interpretar. Por lo tanto, no estamos analizando para, por ejemplo, distinguir metáforas de comparaciones en el abstracto, sino que en realidad estamos analizando al servicio de la interpretación de las obras literarias. Vemos que existe una ruta de aprendizaje que nos va a proponer 4 actividades de desempeño. En este caso, en este módulo obligatorio en particular, vamos a tener que hay 2 actividades de desempeño orientadas al análisis de textos literarios y otras 2 actividades de desempeño que están destinadas a las elaboraciones de los propios estudiantes. Luego vamos a encontrarnos con el propósito de la actividad de desempeño. Y acá nos van a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer el estudiante. En este caso es analizar un poema. Luego nos van a señalar que tiene que formular una interpretación sobre este sentido global del texto y aplicar sobre sus conocimientos sobre distintas figuras literarias de sentido y de sonido. Eso se vincula con el objetivo de aprendizaje propuesto, que es formular una interpretación de los textos literarios leídos a partir del análisis de la obra, y se vincula también con los conocimientos esenciales, que son el contexto de producción y recepción de un texto literario, y las estrategias de comprensión lectora y de comprensión oral.
vamos a ver que en el desarrollo de la actividad vamos a partir por una situación experiencial cuyo propósito es vincular las experiencias previas, los saberes previos, los conocimientos que los estudiantes traen con aquellos contenidos, aquellos conocimientos que vamos a explorar a lo largo de la actividad. En este caso, por ejemplo, vamos a explorar lo que tiene que ver con el lenguaje figurado. El docente va a preguntar cuáles son aquellas expresiones del lenguaje figurado que se utilizan en la vida cotidiana. Y acá vemos que hay expresiones coloquiales como estar pa'l gato, y otras menos coloquiales y más de uso más formal como tener mariposas en el estómago, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los estudiantes entienden estas expresiones desde su propio contexto y desde sus propias experiencias, teniendo también en consideración que los estudiantes de EPA son tremendamente diversos y por lo tanto hay algunas que por conocimiento de mundo van a haber utilizado con frecuencia y otras que quizás les resultan desconocidas. Luego viene la construcción de conocimientos. Entonces, desde ahí, desde esa recogida de conocimientos previos, se empieza a construir, en este caso, lo que implica pasar de un lenguaje literal a un lenguaje figurado y cuáles son los efectos de sentido que eso provoca en el lenguaje literario. Así vamos a ver, por ejemplo, que existe en esta actividad en particular, existe una comparación entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Tenemos tengo mucha hambre versus estoy muerto de hambre, ¿sí? Y ahí existe una posibilidad de analizar la literacidad, por ejemplo, respecto a estoy muerto de hambre, saber que no se trata de estar muerto literalmente, sino que se trata de una figura que exagera esta idea, ¿no? Para decir que en realidad el hambre ha excedido las posibilidades físicas del cuerpo, ¿verdad? Para poder exagerar esta sensación. Desde ahí se pasa a un texto literario propiamente tal, que está disponible en la sección de recursos y sitios web, y se propone una orientación hacia la comprensión de un poema en versión musicalizada a través de una batería de preguntas que, por cierto, pueden ser adaptadas, modificadas en torno a las características de los propios estudiantes. A continuación vienen dos instancias de práctica que van incrementando la posibilidad de ejercer con autonomía la habilidad que está desarrollada en la actividad. Entonces, primero viene una práctica guiada que está orientada y está conducida por el docente y que tiene que ver con un modelamiento, ¿no? Entonces, en este caso, el docente va a modelar el análisis de un texto literario y de las figuras literarias que están ahí, de los sentidos figurados, y va a analizar cómo el lenguaje provoca estos efectos a través de recursos específicos. Por ejemplo, acá se analiza el ritmo y la sonoridad en la versión musicalizada del poema en relación con aquellos sentidos figurados. Para avanzar entonces en la autonomía, los estudiantes luego ejecutan su práctica independiente, ¿verdad? A partir de la modelación del docente, luego ellos van a desarrollar la habilidad por sí mismos en el contexto de la clase a partir de los recursos que están trabajando. Y en este caso se cambia el estímulo, ¿verdad? Se utiliza un nuevo poema y se orienta la reflexión de los estudiantes a partir de nuevas preguntas. Y en este caso se retoma la lógica de estos recursos sonoros y cuáles son los efectos de sentido que provocan. Finalmente se presenta un ticket de salida y luego vienen las orientaciones al docente. Y en esas orientaciones nos van a dar algunas ideas teóricas, por ejemplo, sobre cómo abordar este elemento, cómo complementar, qué conocimiento podemos utilizar para profundizar, para desambiguar la información también. Se nos dan algunas orientaciones también metodológicas. Por ejemplo, acá se nos señala que una discusión común en la lírica es buscar lo que quiere decir el poema o algún verso, entonces que las respuestas que podemos recibir son variadas y que es importante hacerlas dialogar. Y también nos pueden dar orientaciones sobre cómo acoger esa diversidad de respuestas y poder orientarlas hacia respuestas que son más o menos adecuadas en torno a las características de los textos que se están analizando. Finalmente, van a encontrar un apartado de evaluación formativa, y la evaluación formativa tiene
como propósito que los estudiantes puedan visualizar cuánto han avanzado, pero también poder corregir proyectivamente sus desempeños y por lo tanto la lógica es que estas evaluaciones formativas no sean una evaluación que determinan si hicieron bien o mal algo, sino también cómo pueden construir en adelante un mejor aprendizaje. Acá pueden ver que están los recursos de los sitios web disponibles para trabajar con el módulo obligatorio y a continuación vamos a revisar los módulos electivos. En este caso, ustedes van a ver, bueno, los módulos electivos pueden estar destinados al aprendizaje basado en proyectos o al aprendizaje basado en la resolución de problemas. En este caso vamos a analizar un caso de aprendizaje basado en resolución de problemas de primero medio, de NM1. Y se nos presenta un problema donde una persona está pintando una casa, una pandereta de color rojo, y su vecino que es ciego le pregunta cómo es el color rojo y el problema es que él tiene que explicarle a una persona que no ve cómo es el color rojo, ¿sí? Que es una problemática que debe enfrentar. Y para enfrentarla, la idea es que los estudiantes puedan proponer posibles soluciones y pueden ir viendo qué saben del problema y qué necesitan para resolver este problema. Todo esto orientándose con preguntas y con la mediación del docente. Lo ideal es que el docente no entregue respuestas, sino que solamente vaya orientando la reflexión a partir de preguntas que gatillen procesos de pensamiento. Asimismo, los estudiantes van como constantemente evaluando cuánto van avanzando en la posible resolución y cuán viable es esta resolución para poder dar respuesta a la problemática que enfrentan. A continuación van a desarrollar una investigación que les permitirán revisar fuentes y obtener información que enriquezca su posible resolución del problema. Finalmente, llevarán a cabo una evaluación de cómo es la solución que han propuesto, de si efectivamente pueden dar respuesta a la problemática que enfrentan. Y en este caso, el docente va a estar orientando no a que los estudiantes vayan diciendo si las cosas son buenas o malas, sino que más bien vayan construyendo una confianza en que ellos pueden reflexionar en torno a cómo llevaron a cabo sus respuestas, cómo pueden mejorarlas y qué pueden rescatar de ellas para futuras oportunidades de aprendizaje. Al final de la instancia, al final del módulo, van a tener la oportunidad de comunicar las soluciones, los resultados de su proceso. Y en este caso, lo ideal es que el docente pueda retroalimentar y monitorear cómo se sintieron los estudiantes a lo largo de este trabajo y cómo fueron poniendo a disposición de esta resolución de problemas las habilidades que estaban destinadas a formarse en el transcurso de este. Entonces, en este caso, por ejemplo, van cerrando la resolución del problema con aquellos elementos que motivaron el problema en primer lugar. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre la perspectiva de Cristian y las de otras personas no ciegas, y a partir de la resolución de este problema, qué pueden concluir en torno a la empatía y la diversidad de personas y sus características. Bien, creo que... finalmente van a encontrar orientaciones al docente que tienen más o menos la misma naturaleza que en el caso de los módulos obligatorios. Se van a encontrar con recomendaciones, van a encontrar con información de ampliación y también con posibles nuevos problemas que pueden desarrollar con estudiantes que quizás ya desarrollaron el problema con más facilidad o que quizás les gustaría continuar abordando este tipo de situaciones. ¿Sí? Y van a encontrar finalmente los recursos y sitios web que están disponibles para que puedan desarrollar las actividades. Eso por lenguaje. Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias, Karen. Ahora vamos a pasar a revisar unos ejemplos del programa Estudio. En el caso de matemática vamos a ver un ejemplo del nivel 2 de educación básica. Para toda la asignatura de matemática, el propósito formativo se destaca en tres ideas principales: comprender las matemáticas y aplicar sus conceptos y procedimientos a la resolución de problemas reales. Con esto nos referimos a problemas que tengan y hagan sentido a las y los estudiantes en sus diversos contextos. Esto para poder hacer juicios bien fundados y tomar decisiones en su vida cotidiana, tanto dentro del aula como fuera de ella, desarrollando de esta manera el pensamiento autónomo y crítico. Para ello, la asignatura de matemática se basa en estos dos enfoques: la alfabetización matemática, que es la capacidad de identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en la vida, es decir, una matemática que tenga sentido en la cotidianidad y en la vida de las y los estudiantes. Esto que le permita hacer juicios bien fundados y usar de forma adecuada el conocimiento matemático. Esto también en línea con la resolución de problemas. Aquí nosotros reconocemos la utilidad que tiene la matemática en la vida real y les permite desarrollar capacidades cada vez más complejas o cada vez más elaboradas para resolver problemas cada vez más complejos. De esta manera también se le permite transferir las distintas herramientas que van adquiriendo en esta asignatura a otras disciplinas y a otros contextos. Dentro de las orientaciones didácticas y pedagógicas propias de esta asignatura, está en una primera instancia comprender comprensivamente. Sabemos que la educación tradicional en matemáticas se ha enfatizado, o sea, la educación tradicional en matemática ha enfatizado un aprendizaje más memorístico, de algoritmos, de aplicación, ¿cierto? Pero ahora nosotros queremos que el énfasis sea el aprendizaje profundo, que se entiendan los conceptos, que se entienda la construcción, es decir, que vaya más allá de una memorización mecánica. Para ello es muy importante las nociones básicas y la experiencia previa. La enseñanza debe promover la construcción del conocimiento matemático a partir de estas nociones básicas y previas, para orientar de esa manera formas de pensar cada vez más sofisticadas. Y esto va muy en línea con el carácter progresivo del aprendizaje. Sabemos que sobre todo el conocimiento matemático se va construyendo sobre los conocimientos previos que tienen las y los estudiantes. Por eso siempre es recomendable comenzar y reforzar aprendizajes anteriores para, en base a ello, construir esta progresión lógica de los saberes. También está la noción, la orientación de la diferenciación natural. Sabemos que sobre todo en las aulas de personas jóvenes y adultas hay mucha heterogeneidad. Por lo tanto, esta es una buena oportunidad para desarrollar diversas estrategias de enseñanza. Y finalmente, una orientación muy importante es el trabajo con el error. Sabemos que en matemática y en muchas disciplinas, pero en matemática por sobre todo, se cometen muchos errores cuando yo estoy construyendo mi aprendizaje. Esto es normal y está bien, por lo tanto, considerarlo es una fuente muy enriquecedora para construir el conocimiento matemático. Ahora vamos a ver un ejemplo del módulo obligatorio. Como vimos en lenguaje, vamos a tener una organización que es similar en todas las asignaturas. Entonces, por ejemplo, el primer módulo obligatorio de NB2 nos entrega esta visión panorámica, donde se entrega la gran idea a la que va a tributar, junto con los objetivos de aprendizaje, de habilidad y de actitud que se van a desarrollar, y los conocimientos esenciales que son necesarios para desarrollar estas actividades, junto con el tiempo estimado para desarrollarlo. Luego nos centramos al propósito y la ruta de aprendizaje propia de este módulo. En este propósito responde a las preguntas de qué es lo que se va a trabajar, con qué evidencias veremos estos aprendizajes y cómo éstas se relacionan con las habilidades del siglo XXI aquí en este último párrafo. Luego, todos los módulos se componen de una ruta de aprendizaje que se compone de 4 actividades de desempeño, que en este caso nos estamos abocando en el ejemplo a los números racionales, ¿cierto? Tanto fracciones como decimales. Ahora vamos a ver ejemplos de actividades de desempeño. Cada una de las 4 actividades de desempeño tiene su propio propósito, que nos dice qué es lo que vamos a lograr y trabajar con esta actividad, los objetivos de aprendizaje a las cuales tributan
los conocimientos esenciales, el tiempo estimado y un diagnóstico. Como vimos, los conocimientos matemáticos se van construyendo progresivamente, entonces es muy importante comenzar con aquellos aprendizajes que las y los estudiantes ya tienen previamente. Luego, cuando veamos el desarrollo de las actividades, nos vamos a dar cuenta, como también lo vimos en lenguaje, que cada actividad tiene una función didáctica específica. ¿A qué nos referimos con esto? La finalidad formativa que persigue. Dentro de los tipos de actividades, entonces nos vamos a encontrar con situaciones experienciales que conectan los conocimientos con los aprendizajes previos de los estudiantes. Como mostramos aquí, vemos situaciones cotidianas donde nos encontramos con los números racionales que vamos a empezar a trabajar. También podemos encontrarnos con actividades de tipo construcción del conocimiento, donde nos ilustra una propuesta para construir el conocimiento esencial que se va a trabajar en esta actividad. Como vemos aquí en esta, estamos construyendo la transferencia de fracciones a decimales. Podemos encontrarnos con actividades del tipo práctica guiada, que nos va a entregar un modelo o un paso a paso de cómo profundizar en la comprensión de los aprendizajes que estamos trabajando en esta actividad, como se muestra, por ejemplo, aquí en esta actividad sobre los quesos, ¿cierto? Y la cantidad de queso o kilos de queso que vamos a comprar. Y podemos encontrarnos también con práctica independiente, donde se presentan actividades que los y las estudiantes deben resolver de manera individual o de manera colectiva. Por ejemplo, aquí nos presentan distintas situaciones que las y los estudiantes deben resolver, en este caso es de manera colaborativa. Y también nos podemos encontrar con actividades del tipo síntesis o integración, que son actividades que nos permiten hacer síntesis como ticket de salida, donde de manera individual pueden mostrar cuánto han aprendido. Cabe señalar también que todas estas actividades de desempeño están acompañadas de evaluaciones formativas, que tienen el foco en entregar una retroalimentación que sea útil para las y los estudiantes al servicio de sus propios aprendizajes. Se plantean, estas evaluaciones formativas cuentan tanto con sus criterios de evaluación como también con distintos instrumentos que se pueden utilizar. Por lo tanto, nos ayuda a levantar evidencia sobre el aprendizaje y así poder tomar decisiones para seguir avanzando con el aprendizaje. Además, a cada una de estas actividades también se entregan ciertas orientaciones para implementar el trabajo, ¿cierto? O estas actividades. En esta sección hay varios apartados, entre ellos, por ejemplo, se precisan y aclaran ciertos conceptos disciplinares, además sugerencias complementarias, previendo posibles dificultades tanto en la implementación como en la conceptualización, etc. Y ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo de módulo electivo. Como el lenguaje vimos basado en problemas, aquí vamos a ver uno basado en proyectos. Vemos, y como habíamos comentado, los módulos electivos, disculpen, son una forma de profundizar aprendizajes que ya trabajaron los estudiantes. También nos entrega una visión panorámica de a cuál gran idea tributa este módulo, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y el tiempo, es decir, esta visión panorámica. Y además nos entrega todos los detalles de este proyecto, su nombre, su propósito, y luego, bueno, todo un panorama general, ciertas preguntas que son importantes de realizar y adecuar a los distintos contextos, los productos que se esperan alcanzar, las habilidades y actitudes del siglo XXI, los distintos recursos. Y luego se entregan fases para desarrollar este proyecto. En este caso, este es un proyecto de juegos y probabilidad. Entonces nos entrega un paso a paso de las distintas fases que nosotros realizamos para poder levantar este proyecto. Y junto con las distintas fases, también nos entrega un instrumento de evaluación, que este, por ejemplo, viene con los criterios y es una rúbrica de los distintos aspectos a evaluar para ver y monitorear el aprendizaje de las y los estudiantes. Por lo tanto, a lo largo de esta presentación, hablamos acerca de los programas, ¿cierto? Estos programas proponen una forma de organizar los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las grandes ideas de acuerdo con el tiempo disponible en el año escolar. Pero no podemos olvidar que estos buscan apoyar la implementación de las bases curriculares, ¿cierto? Proporcionando ciertas orientaciones.
Pero lo más importante es que estas propuestas deben ser adecuadas, modificadas y complementadas con nuevas actividades que permitan contextualizarlo a las distintas necesidades de sus estudiantes y de sus contextos educativos. Y con esto vamos cerrando la presentación. Les damos muchas gracias por su atención y dejamos el chat abierto para poder ir respondiendo las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Karen, por su presentación. Efectivamente nos quedan aquí unos minutos para poder ir respondiendo algunas preguntas, ¿cierto?, que vayan surgiendo a partir justamente de su presentación. Se nos ha preguntado también sobre qué es lo que pasa con los programas de nivel 1 de básica, eh, perdón, con el diseño de los programas en 2 de básica y 1 de media. Estos son programas, los estamos presentando, ¿cierto? Pero son programas que durante este mes se van a ir poniendo a disposición de las comunidades educativas en la página web del Ministerio de Educación, particularmente de la unidad de currículum, de la página de Currículum Nacional. Eh, por lo tanto, ¿cierto? Para todos los procesos que impliquen planificación del año 2026, estos programas ya van a estar a disposición, ¿cierto?, durante las próximas semanas. Ya nosotros iniciamos esta seguidilla de webinar presentando estos programas para poder tener justamente el tiempo de presentar la mayoría de los programas que inician su implementación el año 2026. Sí, sobre el envío de estas láminas, ¿cierto?, que acaba de presentar Francisca, que acaba de presentar Karen, vamos a hacer envío de esta, o podemos hacer envío de estas láminas a los correos, ¿cierto?, que aparecen registrados allí en la inscripción, ¿cierto?, para que ustedes también tengan este material y lo puedan utilizar. No hay problema con eso. También, ¿cierto?, aprovecho o reitero la información en relación a este webinar. Este webinar fue grabado y también, ¿cierto?, será subido a la página web de Currículum Nacional, particularmente en la sección de eventos. Allí pueden encontrar este webinar y también, por supuesto, van a poder encontrar el resto de los webinars que vayamos realizando durante estas semanas. Y también, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube también podrán encontrar allí este webinar para poder verlo nuevamente, ¿cierto?, revisar algunas cosas o también para poder compartir con aquellos colegas que no hayan podido participar a estas horas de la tarde. Tengo una pregunta acá sobre los módulos obligatorios y optativos, ¿cierto? Les voy a eh, transferir esta consulta a Fran, a Karen, ¿cierto? En relación a la presentación de los módulos obligatorios y optativos, la presentación realizada corresponde a NM1. Perdón, En el... sí. Ay, disculpa. Dale, Karen, no, dale, dale. Sí, el lenguaje es NM1. En matemática corresponde a NB2. Perfecto. Sí, ahí recordar, ¿cierto?, que estamos presentando por un tema de tiempo, por supuesto, no podemos presentar todos los módulos de todos los programas, estamos presentando algunos ejemplos, algunos extractos, justamente para no querer mostrarles específicamente ese módulo, sino en realidad mostrarles cómo es la dinámica de cada uno de los módulos que están allí presentes en los programas. Todos los programas, ¿cierto?, independiente de la asignatura e independiente del nivel, tienen una estructura lógica similar, homogénea, y que por lo tanto recogen justamente todas las ideas que acaban de señalar Francisca, que acaba de señalar Karen. Por lo tanto, esta es una muestra en realidad para el funcionamiento. Ahora, por supuesto, cuando ustedes tengan acceso a los programas, van a poder acceder y poder mirar y conocer el resto de los módulos de tanto del programa de matemática de NB2, que es justamente el ejemplo que no se, o los ejemplos que no se pudieron presentar, y en el caso de matemática, por supuesto, de NM1. Bueno, nos preguntan también, ¿cierto?, cuándo se realizarán los webinars de ciencia e historia. Allí recordar, mañana o durante el día de mañana tenemos desde las 10:30 y también a las 5 de la tarde el webinar sobre los programas de NB2 y NM1 de ciencias, ¿cierto? También, por supuesto, están cordialmente invitados. La dinámica, ¿cierto?, de inscripción es exactamente la misma. Y, por supuesto, ¿cierto?, durante las próximas semanas también estaremos informando cuando se realicen también los webinars en relación a los programas de historia, ¿ya?
Pregunta acá, dice el lenguaje, ¿qué ocurre con los estudiantes que vienen con distintos niveles académicos? Una pregunta para Karen. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que en EFJA eso es más bien lo esperable, ¿no? Y en ese sentido, las actividades que están propuestas tienen una amplitud lo suficientemente grande como para poder ir, por ejemplo, seleccionando las preguntas, ir seleccionando quizás la complejidad de cómo se plantean. Y también existe la posibilidad de disponer de distintas maneras de trabajar dentro de las mismas orientaciones que aparecen para los y las docentes. Aparecen también orientaciones que permiten indagar en distintas maneras de poder abordar esta diversidad. Por ejemplo, que trabajen en grupos en vez de individualmente, que funcionen también como estudiantes tutores, etcétera, los que están un poco más avanzados, y quizás los que tienen más dificultades que trabajen de una manera más acompañada o más paulatina. En general, cuando uno se encuentra con este tipo de dificultades en el aula, que es lo habitual, ¿no? La verdad es que el tipo de solución al que se pueda llegar es más bien contextualizada y por lo tanto no existe una sola manera de abordarlo. Sin embargo, en los programas que presentamos sí está la posibilidad de poder adaptar y poder asumir las sugerencias con la mayor flexibilidad posible para poder contextualizarlas de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias, Karen. Bueno, ahí hemos dejado en el chat publicado los webinars justamente de ciencias naturales para mañana, el webinar de la mañana de las 10:30 y también el webinar PM, ¿cierto? Que es el de las 17 horas, para que por supuesto ahí puedan inscribirse y puedan participar también en aquello. En relación a la pregunta, ¿cierto?, sobre formatos de planificación, allí señalarles que, por supuesto, nosotros no manejamos un formato de planificación, en realidad lo que hacemos es generar las definiciones curriculares a nivel nacional en las bases, ¿cierto?, para que a nivel meso y microcurricular sean los centros educativos los que definan sus estilos, ¿cierto?, sus formatos de planificación que acojan precisamente los objetivos de aprendizaje que se han definido para cada una de las asignaturas. Estos programas de estudio que por supuesto acompañan la implementación de estas bases son también un instrumento clave para la planificación, un documento que apoya, la orienta en el fondo esta planificación, pero que en ningún caso busca prescribir una forma, ¿cierto?, de planificación específica. Así que en ese sentido, claro, en efecto no tenemos un modelo de planificación. En relación a el inicio de estos programas, ¿cierto? Efectivamente, estos programas y estos niveles, en el fondo, de NB2 y NM1, tanto de matemática como de lenguaje, inician su implementación el año 2026, tal como se estipuló, ¿cierto? La implementación paulatina de estas nuevas bases curriculares. Durante este año 2025 tuvimos la implementación de NB1 tanto de matemática como de lenguaje, y ahora, ¿cierto? Este próximo año iniciamos, entre otras asignaturas, ¿cierto? También lenguaje NB2, ¿cierto? Matemática NB2 y también lenguaje NM1 y matemática NM1. Aquí hay una pregunta, ¿cierto?, específica sobre la estructura de los programas. Se pregunta por si la unidad se puede utilizar más de una gran idea o solamente tiene que ser guiado por una. No sé si Fran allí o Karen quisieran responder a esa pregunta. En general, todos los módulos. Ah, perdón, Paula. Dale. Sí, puedo tomar quizá ahí yo la Sí, palabra ya. porque he tenido acceso a mirar más programas que solo los de matemática y lenguaje. Entonces ahora en los que vimos se tomaba solo una gran idea y depende un poco de la asignatura. Hay asignaturas que dan más espacio para poder juntar dos grandes ideas, y hay otras que yo diría, como en el caso de matemática, por ejemplo, que una gran idea es como un gran contenido. Entonces a veces esa gran idea abarca casi todo lo que corresponde a ese contenido, pero de todas formas, por ejemplo, los proyectos integrados y los de resolución de problemas suelen juntar más de una gran idea. Entonces ahí depende de la asignatura, del contenido, pero claramente se puede usar más de una. No es prescriptivo, digamos. Bien, muchas gracias, Paula, y también por la aclaración. Allí
editamos hace poco, ¿cierto?, el link que llevaba a los webinars de pensamiento computacional y educación financiera que se realizan este día viernes en la mañana a las 10:30 para que también puedan acceder allí e informarse de aquello. En relación al nivel básico 3, en efecto, sí. Así es, su implementación inicia a partir del año 2027, por lo tanto no hemos presentado precisamente esos programas y tampoco van a estar a disposición todavía esos programas en la página web. Vamos, como estamos haciendo una implementación paulatina, se van a ir poniendo a disposición los programas de las asignaturas y en los niveles que se van implementando cada año, ¿ya? Entonces, así es, en M1, ¿cierto? Partiría en marzo del 2026 y en M2 partiría en marzo, pero del año 2027, ¿ya? Eso también es importante señalarlo. Por eso tampoco lo quisimos presentar acá. Bien. No hay más preguntas por acá. Yo quisiera, por supuesto, agradecer nuevamente a toda su disponibilidad a estas horas de la tarde, es casi las 6 de la tarde. Sé que es un gran esfuerzo y un gran sacrificio para muchos, para muchas, así que les deseo, bueno, la mejor de los regresos, ¿cierto? De vuelta a sus hogares. También, por supuesto, agradecer a Karen, ¿cierto? Agradecer a Francisca, Paula, que están allí. eh, en la presentación, ¿cierto? Y en la coordinación de estos webinars y dejarles, por supuesto, cordialmente invitados para mañana al webinar de Ciencias Naturales, tanto en la mañana como en la tarde, y para el día viernes, ¿cierto? A las 10:30, los webinars sobre las asignaturas de pensamiento computacional, educación financiera. No se olviden de que vamos a estar informando a través de los canales oficiales de la página de la unidad de currículum y evaluación sobre los otros webinars que van a venir en relación también a la implementación de las otras asignaturas. Así que desde ya también, por supuesto, los dejamos cordialmente invitados y les deseamos una excelente tarde. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.